Ya estamos de nueva cuenta en Democracia en Pantalla y también ya tenemos el gusto de tener por segunda ocasión a Ángela Cristina Bravo Urbano. Ella es colombiana, pero es abogada y académica de la Universidad Andina Simón Bolívar en el Ecuador. Bienvenida, Ángela. Querido José Ramón, qué gusto nuevamente estar en este espacio, en esta oportunidad. Encantada de que conversemos un poco acerca de la película de la Odisea. Ya nos dijiste el hitazo. Todo el mundo está hablando de la Odisea de Nolan. Yo creo que así va a pasar la historia, la Odisea de Nolan. Y pues Sí. Ángela la fue a ver al cine y se enamoró. Me imagino que es por eso el pretexto, o la va a criticar, o ambas cosas. Pero lo cierto es que eso produjo, ¿no? Este largometraje en mucha gente, división, polémica, discusión, y curiosamente, aunque es pues eso, un tema ficticio de una literatura muy antigua, pareciera que habla esta generación. Entonces vamos a entrarle de lleno. Cuéntanos, Ángela, ¿por qué sí te gustó, por qué no te gustó? Perfecto. Bueno, personalmente me gustó. Me parece que es una película que aporta mucho en la construcción de una nueva sociedad, que es lo que necesitamos dentro de las distintas democracias en los distintos países. Esta película no se trata como tal de una representación o de una imitación de la obra original de Homero. Se trata de una adaptación cinematográfica que ha permitido a su creador, a Nolan, interpretar la historia y crear una nueva versión. En esta oportunidad, el creador de películas como Interestelar y Oppenheimer traslada ese mito homérico replanteando dilemas éticos, políticos y también psicológicos del poema épico desde una perspectiva visual y narrativa contemporánea. Eh, Resalto muchísimo, José Ramón, lo que tú mencionabas respecto de que esta es la odisea de Nolan, porque Nolan no quiere, como mencioné hace un momento, pues no es la intención hacer una representación o una imitación de la obra literaria, sino que más bien esta es una nueva versión de una nueva odisea. Esta nueva odisea no pretende de pronto hacer comparaciones con la obra literaria, sino más bien el autor o más bien el creador se ha inspirado en la obra de Homero. Son creaciones diferentes, con diferentes objetivos, ¿no? Cabe resaltar que el objetivo de Homero en la Grecia arcaica era crear crear esta obra como un dispositivo pedagógico y político, lo que en ese momento era conocido como la paideia, ¿sí? La paideia era ese proceso de formación de individuos, de ciudadanos, destinada a fundar y a integrar la identidad en la palelénica. Su propósito esencial era transmitir códigos éticos a la sociedad. Códigos éticos que en la película miramos que se ven un tanto vulnerados, ¿sí? Un código ético es, por ejemplo, la hospitalidad con los foráneos, ¿sí? Que es algo que en Grecia se conocía como la xenia. Eh, pero esto es Porque algo que se ve. podría ser un dios, ¿no? Porque tu interlocutor podía ser un dios y entonces tenías tú que brindarles hospitalidad porque si no te arriesgabas a ¿Sí? después tener la ira de los dioses. Sí, totalmente. Entonces, con ese respeto, se brindaba la hospitalidad hacia los dioses. Y también, bueno, esta obra inmortalizaba a través del canto poético la memoria colectiva de una civilización que en ese momento se encontraba en un proceso de reconstrucción. Ese es el objetivo que tuvo Homero con su obra. Ahora, si hablamos del objetivo que tuvo Nolan, en el siglo XXI la adaptación cinematográfica busca deconstruir el mito clásico desde el lenguaje del espectáculo hiperrealista, convirtiendo la travesía marítima de Odiseo en un drama psicológico, ¿sí? En un drama psicológico porque ahí encontramos un héroe
que experimenta un trauma posguerra, ¿sí? Y también con ese trauma posguerra también experimenta la erosión de la identidad humana frente al peso implacable del tiempo y la soledad. Entonces, vemos que las dos obras, en dos momentos de la historia distintos, estos dos autores pretenden transmitir algunos valores, ¿sí? Mientras que Homero utilizaba la Odisea como una brújula de moral colectiva para enseñar a una civilización naciente a construir el orden social, la película, en los tiempos que nos alcanzan, actúa como un espejo psicológico individual, ¿sí? Que nos pregunta cómo conservar la humanidad cuando las instituciones y las certezas se están desmoronando. Entonces, por esto yo considero que es tan importante debatir sobre esta película porque está más vigente que nunca el tema que nos propone. Sí, sin dudas, sin duda. Y perdón que te interrumpa, pero justo, ¿no? La polémica siempre se da por este tema de la adaptación, ¿no? Qué tan bien la representa o no, y pues Sí. hay helenistas que son muy rudos, pero ya asumiendo que pues es una reinterpretación de alguna manera, ¿no? Claro, de un texto súper clásico. Creo que es válido lo que llaman la libertad, la licencia poética, ¿no? Esa libertad creativa que tiene Nolan y que pues como ya recordaste en su carrera por lo puesto de manifiesto, obviamente sabemos que Nolan es de esos directores que siempre buscan los premios, los Óscares, la taquilla, ¿no? O sea que también hay ese elemento detrás. Hay una polémica sobre si es justo una obra no desde la libertad del autor, sino buscando un auditorio que llaman y reducen, a mí me parece, reducen a una cultura woke, ¿no? Pero creo que, como dices tú, al final de cuentas da para discutir sobre muchas cuestiones y eso habla de la grandeza de este, pues sí, de este género literario, ¿no? Que es universal y se ha quedado ahí para siempre. Perdón, eso es lo que quería. Sí, no, muy, muy al lugar tu comentario, querido José Ramón, porque precisamente para esto son las películas y más cuando se hacen nuevas interpretaciones de las mismas. Como bien mencionaste, las opiniones divididas y las críticas surgen porque para muchos de pronto la obra original se ve desdibujada, ¿no? Pero por eso es importante partir desde la idea de que como tú mismo mencionaste, los creadores tienen esa libertad para reinventar, para repensar. Además, es que es una obra que ya hacía bastante tiempo, creo que también para que podamos hacer nuevas creaciones, nuevas invenciones y nuevas propuestas que son beneficiosas y favorables en la época actual. En esa medida, para mí resulta fascinante observar cómo el mito de la Odisea funciona como un recipiente plástico para la ética humana, ¿sí? Un recipiente plástico susceptible de llenarse y es un recipiente tan particular que cada persona, cada individuo va a saber con qué lo llena, ¿sí? Homero transmitía unos valores orientados al deber ser social y divino, ¿sí? Como lo que mencionábamos hace un rato. ¿Qué es lo que nos transmitía la obra de Homero? Básicamente, siendo muy reduccionistas, ¿no? Porque es una obra bastante extensa. Sé un buen anfitrión y honra a los dioses, protege tu linaje, protege Eloicos, protege tu hogar, ¿sí? Y el cine contemporáneo, en cambio, toma esa misma estructura para transmitir valores de supervivencia ética y algo que me parece muy importante, que es también la introspectiva, porque esta es una película que desde el punto de vista no solamente político, sino psicológico, nos envía mensajes potentes. Mira que eh, nos envía como los mensajes de, bueno, si tienes unas heridas, pues debes buscar la manera de sanarlas. No te dejes consumir de pronto por
la gloria, el poder o el cinismo. Recuerda quién eres al volver de la batalla, ¿sí? Entonces, mira cómo hay tantos aspectos a analizar. La Odisea nos muestra que a veces tenemos que perdernos por completo, inclusive, para encontrar el camino de regreso hacia nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, si tú me lo permites, mi querido José Ramón, vamos a examinar esta importante película desde dos dimensiones, la política y también la psicológica, ¿vale? Sí, adelante. Además, sirva a decir que, de hecho, a nivel coloquial decimos, es una odisea cuando implica pues un camino largo. Sabemos que es un camino quizá peligroso, complicado, difícil, pero que al final pues es para llegar a tener un objetivo, ¿no? Y que todas las personas pues de alguna manera, esa es la metáfora detrás, ¿no? O sea, es la construcción del héroe, de la heroína, ¿no? Pero pues es eso, ¿no? O sea, de alguna manera nuestra vida es una odisea, ¿no? Es un camino hacia la superación, la perfección, ¿no? Y me imagino que, bueno, por ahí irás tejiendo otras cosas. Adelante. Sí, sí, muy Política, importante lo que resaltas. las dos perspectivas, entonces, política y la otra, psicológica. Perfecto. Ajá. Arráncate. Entonces, encontramos que en esta película no solamente existe una persona o un rey que quiere reclamar una tierra y apoderarse de una tierra, expone la quiebra de las instituciones, ¿cierto? Expone de la misma manera la captura de la esfera pública y la gestión de las pasiones colectivas en un momento histórico de costumbre ancestral, es decir, en un momento en el que el orden no se encontraba en el derecho ni en las fuentes del derecho. El orden se encontraba en la costumbre ancestral o en la temis y en la justicia ritual, que es la daik, ¿sí? Y vemos que estas son avasalladas por la fuerza bruta, ¿sí? En Itaca encontramos que la crisis no empieza con una invasión extranjera, sino con la degradación de la convivencia interna, ¿sí? Esa convivencia interna que se deteriora ante la ausencia prolongada de la autoridad legítima, de esa figura que todos miraban con respeto, de esa figura de líder eh, en la que se miraba representado Odiseo, ¿sí? Encontramos cómo estos llamados pretendientes están alrededor de Penélope, la esposa de Odiseo, esperando a alguno de ellos, esperando a ser el rey y esperando a tener el mismo poder que tenía Odiseo sobre Ítaca, ¿sí? Vemos que estos pretendientes se convierten en una élite parasitaria que están en un palacio, hacen festines, hacen jolgorios, pero ¿qué pasa con el orden? ¿Qué pasa con el respeto por las personas foráneas? ¿Qué pasa con prácticas tan elementales como darle de comer al hambriento? Que es lo que yo les mencionaba hace un momento como la senia, el deber sagrado de la hospitalidad, ¿sí? Vemos que los bienes deloicos, que corresponde al hogar, se ven depredados. Entonces, este es un fenómeno que encuentra un claro paralelismo con la época de crisis, de democracia que nosotros estamos mirando en este momento. ¿Por qué, José Ramón? Porque resulta que en este momento el Estado o muchos estados se encuentran capturados por élites de cooptación, por grupos de presión, por agendas corporativas. Y estas dinámicas analizadas bajo teóricos como Guillermo O'Donnell, pues representan para los poderosos como un cheque en blanco, ¿cierto? Lo que se quiere decir con esto es que ante la ausencia de un líder,
ante la ausencia de la protección de las instituciones, otros se aprovechan y otros van a malversar los bienes. En este caso, pues en el caso de la película encontramos que eran los bienes deloicos, los bienes del palacio de Penélope y Odiseo, pero en cuanto a la administración pública, cuando existe la ausencia de un líder, lo que se ve malversado muchas veces son los recursos, ¿cierto? El patrimonio público. Entonces, yo quería hacer ese sentido figurado de que la ausencia de un líder no solamente es física, la ausencia de un líder puede representar la desconexión con el pueblo, con los ideales que tiene el pueblo que eligió ese líder. Y esto es lo que ocurre frecuentemente con gobiernos de extrema, ¿sí? Sea de extrema derecha, sea de extrema izquierda. Los unos y los otros muchas veces se desconectan de los ideales y las necesidades que tiene un pueblo. Entonces quería hacer esa analogía para resaltar que la ausencia de un líder no solamente es física, como lo encontramos en la película, sino que también puede llegar a darse esa desconexión. Y esa desconexión da lugar a esas dinámicas que fragmentan las democracias y que dan lugar a esas democracias de baja intensidad, donde facciones parasitarias desmantelan la deliberación cívica y utilizan el aparato gubernamental como un botín particular. ¿Qué opinas, José, de lo que te estoy planteando? Estaba ya pensando en los liderazgos tóxicos, ¿no? Que justo, ¿no? Ahora que se habla tanto del decrecimiento de la democracia, ¿no? Como tú, y crece un tipo de autoritarismo, como dices tú, parasitario, porque no necesariamente pues es el líder, sino son esas facciones que están enfrentadas, intereses mezquinos, ¿no? O sea, de eso desgraciadamente tiene mucho la política contemporánea, ¿no? Y entonces, justo pensando lo que tú dijiste al inicio, que si esto es paideia y que en su momento la idea era formar ciudadanos, ¿no? Entonces, eso debía llevarnos a plantearnos dilemas éticos, dilemas cívicos, ¿no? De cómo interactuar entre nosotros, ¿no? Cómo incluso pues, buscar liderazgos constructivos y no estos liderazgos tóxicos, ¿no? Creo que eso es bastante interesante y hay una metáfora, una metonimia tremenda en esta película. Sí, bueno, y ahorita que mencionas los liderazgos tóxicos, sí vale la pena resaltar que hoy por hoy existen diálogos muy fuertes que destruyen, ¿cierto? Destruyen la convivencia, la paz, que deberían ser los principales ideales de los líderes. Y así como se miraba destruida la paz en Ítaca. Ahora vamos a analizar otro punto, y es el punto de, bueno, ¿qué pasa con Penélope? ¿Qué pasa con la esposa del rey en la ausencia del rey? ¿Y qué pasa con ese debilitamiento institucional que surge en Ítaca? Entonces encontramos que frente a la coacción y a la amenaza inminente de la usurpación del poder, Penélope no ejerce una espera sumisa, ¿no? Ejerce una estrategia de resistencia micropolítica y dilatación institucional bastante interesante, porque ella se había propuesto tejer el manto de Laertes, y cuando este manto estuviera tejido completamente, pues ya procedería a casarse de nuevo para que uno de los pretendientes ascendiera al trono, digámoslo así, o al cargo de Odiseo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con Penélope? Ella, ante la imposibilidad de combatir la fuerza física de los pretendientes, utiliza la manipulación del tiempo como un instrumento de sabotaje legítimo. ¿Y qué es lo que hace? Ella teje y desteje el manto del Laertes. Y así se encarga de jugar con el tiempo para frenar esa
esa usurpación violenta que quieren hacer básicamente en contra de ella y en contra del pueblo de Ítaca. Entonces encontramos que aunque en el mundo homérico no existía un diseño constitucional de poderes, el análisis contemporáneo permite leer la táctica de Penélope como un antecedente funcional de garantías de las minorías parlamentarias. Lo que te quiero decir, José Ramón, es que esto que aplica Penélope lo aplican también en ocasiones congresistas y se conoce comúnmente como el filibusterismo, ¿sí? Que es el uso táctico del procedimiento y la palabra para dilatar decisiones abusivas. Este es un mecanismo de resistencia cívico, una muestra de cómo el uso riguroso del tiempo legislativo se convierte en un dique normativo esencial para evitar el vasallamiento de las mayorías autoritarias. Entonces, esto se da, por ejemplo, cuando en la Asamblea o cuando en el Congreso los órganos legislativos frenan proyectos que de pronto ven que no favorecen los intereses de la comunidad. Entonces le dan largas, proponen otras sesiones, proponen otros temas. Como decimos comúnmente, en Latinoamérica se van por las ramas y así evaden el debate y evaden también esa, digámoslo así, ¿qué se puede decir? Evaden como esa forma violenta que puede ser de pronto Ese tener que abuso, votar por dijiste un abuso. proyecto, votar por un proyecto con el que no están de acuerdo, que a la final, como tú lo mencionas, puede terminar resultando siendo como un abuso, por supuesto. Pero entonces, pero no, es la primera vez que lo escuchaba, pero digamos, eso tiene un tono positivo, ¿no? O sea, lo voy a decir así, es una estrategia. Es como cuando dice, hagamos, como no tenemos la fuerza y somos pocos, en otras metáforas cinematográficas, dice, hagamos guerrilla, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? O en términos académicos dicen positivismo de combate. O sea, es decir, es una forma de resistir el filibusterismo, la guerrilla o la guerra de baja intensidad, como usar estas estrategias que además, fíjate, curiosamente estaba yo pensando en la estrategia del Caracol, película colombiana, donde Sí, este grupo de residentes, de inquilinos, de habitantes de esa vecindad, justo usan una estrategia legal para poder resistir pues esta violencia de que los van a desalojar, ¿no? Entonces creo que también podría caber el parangón, pero si es eso o estoy extrapolando. No, sí, sí, claro que sí, es una técnica de obstrucción, es como ponerle una zancadilla a alguien, que no está para nada bien, digamos, desde ese sentido, pero si hablamos de obstrucción parlamentaria en la medida que un proyecto de pronto va a afectar a la comunidad, por ejemplo, el incremento de impuestos o algo que vaya en detrimento de los derechos fundamentales, pues se hace como esta forma de dilación parlamentaria hasta que, digamos, los términos para sancionar la ley se agoten y que esta ley pues no salga a la luz, no sea promulgada. Seguramente deben haber algunos parámetros y valdría la pena estudiarlos de hasta dónde esta estrategia puede ser legal, ¿no? Porque también puede haber algún límite que digamos, conlleve ya a una obstrucción que sea ilegal. Entonces, no he entrado como tal al estudio del concepto, pero sí valdría la pena pues profundizar en él. Sí, claro, claro. Tenemos también otro tema y es acerca de la masacre de los pretendientes, ¿no? Encontramos una escena bastante trágica en la que se evidencia
que regresa Odiseo finalmente a Ítaca luego de un letargo que tuvo que pasar de 20 años, porque fue condenado por Poseidón, porque resulta que luego de la guerra de Troya, pues cometieron varios vejámenes y varias vulneraciones. Inclusive en una parte de la película aparecen como decapitando a Atenea, ¿sí? Entonces, mira cómo nos indican en la película que definitivamente lo que ocurrió, lo que permitió Odiseo no estuvo bien para ganar la guerra de Troya, ¿sí? Luego de esto, como les iba mencionando, Poseidón castigó a Odiseo por todos los vejámenes y también porque resulta que había cegado a su hijo. El hijo se ve representado como un gigante que quiere atacar a la tropa de Odiseo. Entonces, al final encontramos que en la película le lanza una flecha en el ojo, ¿sí? Y resulta que el hijo de Poseidón se ve atacado. Por eso Poseidón está muy bravo y por eso es que Odiseo pasa una odisea antes de regresar a su casa durante esos 20 años. Su castigo. Y luego, exacto. Y luego encontramos que finalmente, después de 20 años, Odiseo regresa y practica la eliminación física del adversario, la eliminación física de los pretendientes, de estas personas que estaban rondando a Penélope para desposarse con ella, ¿sí? Entonces, esto es algo como que no, desde la Y además democracia constitucional. es parte del derecho, ¿no? O sea, digo, del derecho griego antiguo, sí, todas estas cosas son reglas que estaban ahí, ¿no? A veces un poco, medio violentas o salvajes, pero así estaba, ¿no? Si tú llegabas y tenías el derecho de hacer ciertas cosas, ¿no? Pero ahí también estaba el tema del derecho divino, ¿no? O sea, de qué tanto podías, qué límites había, ¿no? Y haciendo el parangón, hay también como un tema ahí de control, de convencionalidad, vamos a decirlo así, ¿no? Entre Ajá, lo que ya sabemos, ¿no? La ley natural, el derecho divino, sí. la ley cívica, y está interesante el ejercicio de cómo cada quien va haciendo sus interpretaciones de a qué o no tiene derecho, incluso la propia Penélope. Bueno, entonces Odiseo acude también a esa iluminación por parte de los dioses y acude a Tiresias, ¿no? Que es el adivino ciego. Es el adivino ciego también que condenó, entre paréntesis, que condenó a Edipo Rey, ¿no? Volviendo y tomando el curso de la obra que estamos analizando, en esta oportunidad Odiseo acude a él porque no sabe cómo volver a casa. Y entonces el único que puede ayudarle es este Dios, ¿sí? Quien le indica cómo debe volver, pero también le indica qué es lo que había pasado con Ítaca. Le indica lo que está pasando Penélope siendo asediada por parte de los pretendientes. Le indica también acerca de cómo había sido el deceso de Agamenón, ¿sí? De que Agamenón había sido defraudado y había sido engañado por parte de su esposa y que también había sido asesinado por la misma. Entonces, este Dios le dice a Odiseo que regrese a casa, pero que regrese con mucha cautela, básicamente. Es por eso que cuando regresa Odiseo, él no regresa con su forma de héroe, él no regresa y no dice, bueno, he vuelto por lo que es mío. Él regresa devastado por todas las cosas por las que ha tenido que pasar y porque es consciente también de que tuvo que perpetrar distintas injusticias en la guerra de Troya y después también de la guerra. Entonces, él llega en una forma de mendigo
y al llegar en esa forma de mendigo no es reconocido por la gente. Es particular que es reconocido únicamente por su perro Argos, quien se encuentra ya en su lecho de muerte, ¿sí? Eh, también es, bueno, es reconocido por Argos y también es reconocido por la nodriza Euriclea, ¿no? Y aquí encontramos en esta parte de la película cómo el afecto genuino no reconoce las máscaras del poder, sino la dignidad indeleble de la persona. Entonces, bueno, volviendo al punto y retomando el hilo, esa noche que regresa, al día siguiente, ya viene la batalla con los pretendientes a quienes tiene que asesinarlos, ¿sí? Tiene que defenderse. Y se observa ahí que ninguno de ellos puede pelear como Odiseo. Y finalmente, la Odisea, desde el punto de vista político también, nos permite resignificar el sentido del poder, ¿sí? Al sugerir que la legitimidad de la comunidad no reside en el dominio de la tierra ni en la fuerza de las armas, sino en la preservación de la libertad y la paz, que es lo que este pueblo había perdido y lo que también muchos pueblos pierden por la ausencia física o la desconexión de sus gobernantes. Entonces, la armonía en Ítaca no se consolida con las espaldas, con las espadas desenvainadas, sino con la prueba del lecho matrimonial esculpido sobre el tronco de un olivo enraizado en la tierra. Esto, trasladado a la teoría constitucional contemporánea, eh, podemos verlo representado en que el Estado no es un fin en sí mismo, sino que el Estado, al igual que el derecho, en los tiempos que nos alcanzan, es un instrumento al servicio de las personas, al servicio de los derechos fundamentales de las personas, de la autonomía personal, ¿sí? Y en esta era encontramos que el poder es algo que básicamente se ve legitimado o deslegitimado por parte de quienes lo tienen. Sí. Esas son algunas reflexiones en torno a esa perspectiva política. No sé si quieras agregarle algo más. No, no, de hecho se nos acabó el tiempo, pero qué bueno que, o sea, que abordaste toda esa faceta política. Seguramente hay, o sea, hay otras capas que habrá que ir dilucidando porque pues yo creo que Nolan sí es uno de esos directores que sí trata de ser objetivo, pero siempre tiene un mensaje político, ¿no? Y sobre todo en sus últimas películas, y quizá no es tan sutil a veces, pero bueno, pues pensando hoy en que todavía hay lugares de este mundo donde hay guerra, ¿no? Donde pues finalmente la academia en la que él juega pues pertenece a un país y a un poder político que sigue siendo imperialista, ¿no? O sea, donde todavía están estos elementos. Después me parece que también esa parte yo todavía no la alcanzo como a penetrar del todo, pero creo que por ahí hay otros, o sea, va a tocar verla varias veces para tratar de Sí, hacer un análisis más profundo. Por eso te decía, quizá un seminario más adelante, porque no nos va a dar tiempo en Democracia en Pantalla, pero sí creo que está bien para empezar como a tirar algunas líneas de análisis para sugerir algunos puntos como lo hiciste y ya de ahí ir jalando otras cosas, ¿no? querido José Ramón, es una película que dura 3 horas y es una película que en esas 3 horas no te suelta ni un solo minuto. Vale la pena verla y quiero que me permitas cerrar con un breve análisis desde la parte Claro. psicológica. Encontramos que aunque la lectura tradicional que presenta la Odisea pues está enfocada a un rey
en un reino que reclama su propiedad, el análisis psicosocial revela que existe también una dificultad en el sujeto de Odiseo, una dificultad para reconstruir su fuero interno tras haber sido fragmentado por la violencia, ¿sí? Entonces, la travesía de Odiseo es un proceso también que quizá los psicólogos denominarían como la desintegración del ego, ¿sí? Donde el sujeto debe perderse por completo, como en este caso, despojarse de sus títulos hasta asumir la identidad de un nadie, básicamente, para poder retornar a sí mismo, ¿sí? Esto es lo que ocurre con Odiseo porque él no regresa a Ítaca para seguir gobernándola. De hecho, ya es Telémaco quien asume, digamos, quien asciende y quien se convierte en el rey, mientras que Odiseo y Penélope deciden irse a otro lugar y tomar un nuevo rumbo. Entonces, encontramos que específicamente desde la psicología del trauma, autoras como Judith Herman refieren que el conflicto bélico fractura la continuidad de la psique, llevando al plano político el trauma, ¿sí? Entonces aquí encontramos el trauma de un gobernante o de un ciudadano alienado y devastado emocionalmente y que ya no puede ejercer la ciudadanía ni tampoco edificar instituciones sanas. Entonces encontramos que la reconstrucción de la politeía pasa inexorablemente por una sanación de la subjetividad de sus integrantes. Y este es un proceso de pronto del que varios mandatarios deberían atravesar para volver a asumir de pronto cargos en los que tengan que tomar decisiones tan importantes como son gobernar, sea un municipio o una localidad, sea un departamento, una provincia o una ciudad, porque a veces esa dimensión psicológica se ve tan afectada y requiere una sanación de esa parte individual y subjetiva de ese gobernante para que nuevamente se encuentre habilitado, digámoslo así, de alguna manera, para ejercer un cargo público y para promover sobre todo la democracia y la paz que esperamos todos los ciudadanos, que creo que de todo el planeta. Sin duda, estas dos dimensiones están interconectadas, ¿no? Y por eso incluso ahora se habla de psicopolítica, ¿no? Y, o sea, quizá no en términos tan agraciados, pero sí, o sea, todos los procesos políticos llevan subyacente procesos psicológicos. Oye, pues muy agradecido, Ángela, de tus reflexiones. Te digo, queda pendiente seguir pues mirando, ¿no? Analizando la película, a ver qué más sacamos. Seguro quien nos siguió en esta transmisión dirá, uy, ahí vi esto y esto y esto, sí, pero sí. Eso pasa con las buenas obras, ¿no? Hay mucha tela por cortar todavía. Casi cada escena o cada parte, digamos, de la trama, incluso cada personaje puede ser analizado. Pero gracias, bueno, pues es José Ramón, muchísimas gracias. Encantada de estar en este espacio. Espero que nos volvamos a ver pronto para seguir construyendo espacios de paz y armonía y convivencia ciudadana. Que así sea. Esto fue Democracia en Pantalla. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. A la próxima.